Amigo, no tengas miedo. No tengas miedo. Walk the walk when I walk the street. Can't talk the talk if the talk is cheap. Just loosen up, it's a gorgeous thing. I gotta wake 'em up to enjoy the dream. This is hot vibes, living lavish. Ooh, I gotta have it. This is how we make it move like ooh, va va boom, va va boom. Bienvenidos una vez más a Global. Tu amigo que estás conectando por primera vez, deseamos que todo lo que está ocurriendo acá sea algo especial para ti. Y tú que ya formas parte de esta familia, deseamos también que Dios pueda hablar hoy a tu vida. Y estamos en la segunda parte de una serie llamada Desafío Aceptado. Hoy estamos en la segunda parte y José Jiménez la semana pasada comenzó a introducir todo este tema de las pruebas con el libro de Santiago, uno de los apóstoles de Jesús. Pero yo quiero comenzar pidiéndoles a ustedes que puedan imaginar lo siguiente. Imaginen por un momento a 4 chamos en el año 1992, donde no existía un teléfono inteligente, donde no existía la inteligencia artificial y donde uno de esos chamos era yo. Un chamo de clase media baja en compañía de su hermano morocho y 2 amigos. No habían tantas comodidades como lo hay ahora. No había, como les repito, ni inteligencia artificial, ni teléfonos inteligentes, ni pantalla, pero sí habían este tipo de distracciones. ¿La recuerdan? Una fonda. A ver, ¿quién tuvo una fonda? A ver, ¿quién mató iguanas con la fonda? ¿Y quién se la comió? ¿Estaba sabrosa? Yo fui uno de esos. Yo recuerdo que mi hermano morocho siempre fue muy diestro en el tema de cazar y de estar en la calle. Y él estaba como, oye, Ludo, tú puedes hacerlo. Ven, vamos a ver, apunta aquí a ver si puedes matar algún pajarito. Yo, nunca maté uno, nunca. Y ahorita me diagnosticaron presbicia, tengo lentes nuevos. Me diagnosticaron presbicia, ya tengo 43 años, pero yo quiero ver cómo está mi puntería. ¿Me lo permiten? Pero lo cierto es que este era el tipo de distracciones que teníamos nosotros, los de los años 90. Y yo recuerdo en una de esas tantas oportunidades, luego de casar, nos íbamos a una quebrada. Y para quien no sepa, en Venezuela, ¿qué es una quebrada? Una quebrada es como un espacio estrecho donde circula un caudal de agua con poca velocidad. Y allí, luego de cazar y tener allí, entrábamos a esa quebrada porque estaba evidentemente seca y comenzábamos a caminar y a jugar. Éramos niños, sin mucha supervisión. Pero yo recuerdo en una de tantas oportunidades, estando en esa quebrada, recuerdo que comenzó un ruido ensordecedor y el ruido era como esto. De pronto, los 4 niños que estábamos, miramos hacia atrás y mi hermano morocho dice, ¡ahí viene la creciente! ¿Qué hicimos? Empezamos a correr porque era una gran cantidad de agua con un caudal, es decir, con una velocidad que nunca habíamos visto y era gigante y comenzamos a ver como todo lo que traía era todo lo que tenía allí la creciente. Y recuerdo que yo pensaba, oye, si esta creciente nos alcanza, no estaría aquí contándola. Y recuerdo que vimos un tronco ubicado verticalmente situado. Y dijimos, tenemos que llegar a ese tronco antes que la creciente nos alcance. Como pudimos, logramos trepar ese tronco y por un momento nos vimos del otro lado de la quebrada o de la creciente, los 4 mirándonos con el corazón a millón. Y dijimos, esto fue una gran prueba. una gran prueba. Yo recuerdo que mi hermano morocho y yo llegamos a casa fue agradeciendo
Y obviamente no le contamos a nuestros padres porque si no era una pela segura. Pero recuerdo que, sí, pero recuerdo que llegamos dando gracias a Dios. Y José Jiménez, la semana pasada, en uno de los versículos que más profundizó, fue el siguiente. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. Y lo vuelvo a repetir y quiero que en algunos fragmentos, vamos a hacer esta dinámica, en algunos fragmentos de algunos versos, ustedes puedan repetir conmigo. Dice, hermanos míos, considérense muy cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo tú le explicas a 4 niños de 10 años que se consideren dichosos, es decir, que se consideren felices porque estaban a punto de la muerte? No es comprensible, no lo podemos comprender, pero cuando pienso en mi vida como adulto y cuando pienso en la tuya como adulto, esto tampoco es un verso muy alentador. ¿Cómo Santiago nos pide que nos consideremos muy dichosos cuando tengamos que enfrentar por diversas pruebas? La verdad, no nos gustan las pruebas. No nos gustan las pruebas. ¿Por qué? Porque buscamos comodidad. Y la comodidad en ciertos puntos está bien, ¿sí? Pero cuando tú lo piensas bien, cuando lo analizas, la comodidad no nos prepara para desafíos mayores. Si no piensa por un momento, y aunque la comodidad es buena, la pregunta es, ¿pero a qué costo? Esta es la pregunta. ¿Pero a qué costo me voy a permitir yo la comodidad? Porque la comodidad puede ser una gran trampa. Si no piensa un momento en personas con problemas cardiovasculares o piensa por un momento en personas con problemas de obesidad. ¿Dónde tiene su origen estas enfermedades? ¿Dónde tienen su origen? En lo que adquiero fácil. Pero piensa por un momento en algunos adolescentes que están sumergidos en la pantalla, en la inteligencia artificial, porque es cómodo estar allí, pero piensa en ellos cómo han desarrollado ansiedad social. Estamos más propensos a la soledad y esto es producto de la comodidad. Es muy buena, todos buscamos comodidad, pero repito, no nos prepara para desafíos mayores. Piensa un poco en el teletrabajo, piensa un poco en el delivery. Es maravilloso, pero nos distancia de las personas, pero nos separa de las personas. Y Santiago, para darle respuesta a esto que estamos hablando, en el versículo 1 del 2 al 3, o mejor dicho, en el capítulo 1 del 2 al 3, él dice lo siguiente. Pues ya saben que la prueba de su fe produce, en otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo acá Santiago? Que hay algo positivo detrás de cada prueba. Y él hace referencia a la constancia. En otras palabras, Santiago lo que está diciendo, quizás hoy tú estás pasando por una prueba, pero hay algo positivo que tú hoy no estás viendo. Hay algo positivo que está ocurriendo y tú no lo estás viendo. Y es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Y Santiago continúa diciendo, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. En otras palabras, lo que está diciendo Santiago acá es que deja que la perseverancia haga su trabajo en medio de la prueba. ¿Y qué implica constancia? ¿Qué implica este término cuando lo contextualizamos? Implica resistencia en medio de la prueba, implica permanencia en medio de la prueba, pero la pregunta es ¿por qué? Y es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Así que me encantaría que pudieses permanecer hasta el final, porque quizás tú que conectas por primera vez con nosotros, tú dices, bueno, no estoy entendiendo mucho lo que están hablando, pero les voy a regalar algunos principios. Y son principios espirituales, principios universales. Que creas o no en Jesús, son principios que le van a hacer bien a tu vida. Y la idea principal con la que cerró José Jiménez la semana pasada fue la siguiente. Y dice, el punto de tensión en nuestras vidas es a menudo el punto focal de la actividad de Dios. Y vuelvo a repetir, el punto de tensión
en nuestras vidas es a menudo el punto focal de la actividad de Dios. Lo primero que tenemos que entender acá es que las pruebas son parte de la vida. En otras palabras, yo no las puedo agendar. En otras palabras, yo no me puedo preparar porque no sé cuándo van a venir. Son parte de la vida. Pero ¿qué es lo interesante de esta frase? Dice, a menudo es el punto focal de la actividad de Dios. En otras palabras, lo que yo entiendo de esta frase es que en medio de la prueba, Dios va conmigo. Y me resulta interesante porque en medio de una prueba, yo no sé si tú lo has vivido, parece que todo se derrumba, pareciese que todo se aleja, parece que nadie está conmigo, pero lo interesante es que Dios iba conmigo. Y en medio de una prueba, cuando todos se alejan, cuando ninguno está, Dios permanece contigo. Cuando yo comienzo a pasar la prueba desde esa perspectiva, voy a ir a un lugar mejor. Y ya les voy a decir cuál es ese lugar. Ahora, la pregunta que yo les tengo hoy es, ¿cuál es la forma correcta de responder a las pruebas? ¿Existirá una forma en la que Dios quiere que yo pueda responder ante cualquier circunstancia de la vida, ante cualquier prueba que me presente la vida? ¿Existirá una forma correcta? Santiago nos dice que sí. Y voy a comenzar a desarrollar cuál es esa forma correcta en la que Dios quiere que tú y yo pasemos por un periodo de prueba, pero que podamos salir ganadores, que esa es la idea. Y quiero responder a esta pregunta comenzando con lo que dice Santiago en el capítulo 1. Continuamos en el capítulo 1, pero ahora nos vamos a trasladar al versículo 5. Dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y creo que este versículo es focal en todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y lo vuelvo a repetir. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Así que lo que Santiago nos está pidiendo a cada uno de los que estamos acá, si estamos en un periodo de prueba, es que pidamos sabiduría. El punto es que tú y yo, en medio de una prueba, no queremos sabiduría. Yo no quiero sabiduría. Yo no quiero un punto de vista. Yo no quiero que nadie me venga a decir lo que tengo que hacer. Sin embargo, Santiago nos dice, pidan sabiduría a Dios y Él se las dará. La verdad, lo que yo estoy buscando es alivio en medio de la prueba. No busco perspectivas. No busco una forma o una interpretación de la prueba. Yo quiero alivio porque estoy agotado, porque estoy cansado de pedir y que Dios no me dé lo que yo quiero. O porque estoy decepcionado de que la persona que amaba ya no está. O porque estoy en una profunda depresión porque mi mamá murió o porque mi padre murió. No quiero sabiduría, quiero alivio. Pero la palabra de Dios dice, pidan sabiduría en medio de la prueba y Él se las dará. Y continúa diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y vuelvo a repetir, en Santiago capítulo 3, saltamos entonces del capítulo 1 al capítulo 3, y aquí Santiago comienza a darle respuesta a esta gran pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de pasar una prueba? Y él hace una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Y continúa diciendo, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la que le da su sabiduría. En otras palabras, si tú te consideras un seguidor de Jesús, Santiago lo que nos está diciendo es que en medio de la prueba, tus obras, tu manera de conducirte debe hablar. ¿Por qué? Porque las obras, mi conducta, de alguna manera viene a representar como la materia prima de tu fe. Yo no sé si tú has visto personas de iglesia que tú dices, mira, oye, para estar como este tipo o esta mujer en medio de su situación,
yo prefiero quedarme como estoy. Precisamente Santiago lo que está diciendo es que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. En otras palabras, si estás conectado a la fuente, tu forma de atravesar la prueba debe ser distinta. Tu forma de mirar la situación debe ser distinta. Ahora bien, ¿cuál es esa forma? Ahora bien, ¿cuál es esa manera? Y Santiago continúa diciendo, pero ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón. Y no es cierto que en medio de una prueba nos resentimos tanto. No es cierto que en medio de una prueba, porque he permanecido allí por años, me amargo. Y es cuando tú ves allí a personas que tú dices, wow, yo lo veo claro porque estoy desde otro punto, pero la persona no lo ve y camina por esta vida por años frustrado, amargado, y todo el mundo lo ve y tú lo ves, pero esa persona no lo ve. ¿Y por qué? Porque en medio de una prueba todo me parece más pesado. ¿Por qué? Porque el dolor es egoísta. Porque el dolor me hace centrarme en mí mismo. Ojo, y no estoy diciendo que tú eres egoísta. Lo que estoy diciendo es que muchas veces el dolor es egoísta. ¿Por qué? Porque se centra en mí mismo y pierdo de vista el foco. Pierdo de vista lo que Dios quiere hacer en medio de la prueba. Y tú sabes qué es lo hermoso en medio de una prueba. Si se puede decir hermoso cuando pasamos por conflicto. Que hay algo hermoso que Dios va a sacar de ti y de mí si estamos conectados a la fuente de vida que es Cristo. Es la única manera que pueda transformarse en algo hermoso cuando yo paso la prueba. Así que Santiago, introduciendo en todo este tema de la sabiduría y cómo manejarnos en la sabiduría en medio de una prueba o de un problema, continúa diciendo, dice, dejen de presumir y faltar a la verdad. Y vuelvo a repetir, dejen de presumir y faltar a la verdad. Y aquí el término presumir no es un término de presunción, es un término más de orgullo. ¿Por qué? Porque ponemos el dolor por encima de todo. Porque entonces lo que importa soy yo en ese momento nada más y no me importa el resto, no me importa si rompo relaciones, no me importa cómo me conduzco en la vida, porque estoy centrado en mi dolor, en mi problema, en lo que no llega. Y por eso digo que el dolor es egoísta. Por eso digo que cuando tú y yo pasamos por situaciones difíciles, por conflictos en la vida, que son parte natural de estar en esta tierra, nos centramos tanto en nosotros mismos que comenzamos a dañar todo lo que está a nuestro alrededor. Y hay una expresión buenísima que también fue compartida la semana pasada y dice lo siguiente: las emociones son buenos indicadores, pero terribles dictadores. Y lo vuelvo a repetir. Las emociones son buenos indicadores, pero terribles dictadores. ¿Y esto qué quiere decir? Que las emociones son buenas. Porque me ayudan a identificar que algo no anda bien en mí o que algo anda bien en mí. Me muestran las dos cosas, pero son terribles dictadores. Cuando yo en medio de un problema me dejo llevar por la emoción, no vas a llegar a un lugar seguro. Cuando en medio de una prueba lo que domina es tu emoción y no miras desde la objetividad, no miras el cuadro completo, comienzas a estar en un lugar donde no quieres estar. Y es cuando te das cuenta que, oye, estoy peor que hace un tiempo atrás, porque no te estás dando cuenta que estás siendo guiado y dirigido por tus emociones. Y las emociones terminan siendo una forma de sabiduría también. En medio de la prueba, las emociones nos dirigen y terminan siendo una forma de sabiduría también. Y Santiago en el capítulo 3, versículo 15, continúa diciendo lo siguiente. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal,
puramente humana y diabólica. Es decir, esa sabiduría que es tu emoción no es la sabiduría que viene del cielo. Al contrario, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, dice Santiago, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Y no es cierto que nos resentimos tanto en medio de la prueba. Comenzamos a culpar a los demás y yo me salgo del asunto y me pongo como víctima, pero no estás viendo el cuadro completo. Y comenzamos a ser dirigidos por lo que es terrenal, es decir, por mis emociones. Y no le doy cabida a Dios en medio de ello. Así que Santiago, para profundizar más en esto y seguirle dando respuesta a cuál es la forma correcta que tú y yo podemos atravesar una prueba, él dice lo siguiente: pues donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y lo vuelvo a leer. Pues donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y no es cierto que en medio de una prueba envidiamos, porque eso que le he pedido a Dios por año, lo tiene mi amigo o lo tiene mi amiga. Eso que por años y que yo me considero que tú me lo tienes que dar, Dios, no ha llegado. Y comienzo a envidiar, comienzo a resentir y no me doy cuenta que eso contamina mi corazón y no me doy cuenta que eso me termina alejando de las personas. Por eso Santiago lo llama que es una sabiduría terrenal que no viene del cielo. Y continúa diciendo, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. Y aquí la pregunta es, ¿por qué Santiago dice que la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura? Porque la sabiduría, cuando es dirigida por Dios, cuando Dios me la entrega y yo la recibo, no es dirigida por nuestras emociones. Esas emociones que nos juegan sucio en medio del problema, esas emociones que nos juegan sucio en medio de la prueba, no son dirigidas por Dios. Se convierten en una forma de sabiduría para ti y para mí, pero no es la sabiduría del cielo que es ante todo pura. La sabiduría del cielo es la que ve con objetividad en medio de tu prueba. La sabiduría del cielo es la que no está contaminada por tus emociones en medio de la prueba, sino que ve un panorama más completo, sino que ve un panorama mucho más amplio de la situación y se mete en el asunto también. Y continúa diciendo, y además es pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Es imparcial y sincera. Termina diciendo imparcial y sincera. Esto es como, a ver, ¿quiénes son padres de hijos adolescentes acá? A ver, no logro ver muy bien, unas cuantas personas. Esto es como cuando tú escuchas a tu hijo adolescente de 12, 13, 14 años contándote sus problemas. Y probablemente un problema de adolescente es, oye, me dejó mi novia o me dejó mi novio o me están haciendo bullying. Y tú ves desde una perspectiva externa, es decir, desde afuera, y pudieses pensar, oye, hijo, si tú pudieses ver con los ojos de 45 años que tengo hoy, entenderías que eso que está pasando te va a hacer crecer. Y Dios te dice hoy lo mismo, hijo, yo soy el Dios de paz. Si tú entendieras cómo yo estoy mirando la situación que hoy estás pasando, entenderías que viene un crecimiento para ti si te adhieres a mi sabiduría. Pero yo te entiendo. Y sobre todo cuando los periodos de prueba son tan extensos, sobre todo cuando el periodo de prueba se dilata, es tan complejo entender esto que nos explica Santiago. Y continúa diciendo, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y tú dices, es que yo no quiero paz en medio del problema.
Yo no quiero ser un promotor de la paz porque yo estoy resentido. Yo no quiero ser un promotor de la paz porque estoy herido. Yo lo que quiero es alivio, pero el punto es que estás buscando la paz. Porque tú dices, no puedo seguir así, yo no puedo seguir caminando en esta vida de esta manera, con esta prueba que no tiene fin. Y ustedes, no sé si a su alrededor ven personas que se mantienen tanto tiempo, pareciese que es un túnel sin salida, y cuando tú lo ves desde otra perspectiva, tú dices, yo sé lo que tiene que hacer esta persona, pero la persona no está dispuesta. La persona no está dispuesta y es allí donde permanezco entonces por tiempo en la prueba. Y continúa diciendo, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Santiago hace una pregunta. ¿De dónde surge eso que ustedes están sintiendo en medio de la prueba? Y él da la respuesta. Dice, no es precisamente de sus pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Es decir, ¿de dónde proviene lo que tú estás sintiendo hoy por la prueba? Es tu corazón. No son las circunstancias externas. No fue lo que te hicieron. No fue la persona que te dejó. No fue la persona que traicionó tu confianza. Es tu corazón, es tu alma. De allí, no es de lo externo, no es de lo que te hicieron. Proviene de ti, de tu corazón. Y continúa diciendo, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. Y lo vuelvo a leer. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. O sea, Santiago, lo que tú me estás diciendo es que la prueba que yo estoy pasando en este momento se puede deber a tus acciones. Es lo que más o menos Santiago nos está diciendo aquí. Hace unos días me estuve hablando con un amigo. Tiene una hija adolescente. Y él me dice, oye, Ludovic, estoy teniendo muchos problemas. Yo creo que el viaje que teníamos planificado no vamos a poder ir. Mi hija está en una rebeldía, es testaruda, es terca. Y yo le daba mi punto de vista. Yo le decía, oye, pero ¿de dónde te estás parando tú? ¿Te estás parando como papá? ¿Que se tiene que hacer lo que tú digas? ¿O te estás parando desde un corazón que quiere escuchar a su hija, que es terca, que es testaruda, pero bueno, que está pasando por sus procesos? Y es lo que dice aquí. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia. Y tú dices, yo no he matado a nadie en medio de una prueba, más bien me mataron a mí. Pero si has matado relaciones familiares, has matado relaciones de amistades, has matado relaciones con tu hija. Y no nos damos cuenta que en medio de la prueba, las emociones nos dirigen y hacen el problema mucho mayor. No nos damos cuenta que la emoción en medio de la prueba se convirtió en una forma de sabiduría para mí. Y me doy cuenta que mi vida es un desastre. Porque la sabiduría que Dios demanda de mí no la estoy aceptando, no la estoy buscando, no la estoy pidiendo, porque mis emociones predominan. Y continúa diciendo, no tienen porque no piden. O sea, Santiago, qué bríos tienes tú. Tú me estás diciendo que yo no he pasado esta prueba porque no he pedido. No sabes cuánto he pedido, no sabes. Tengo 10 años pidiendo por esta situación. Tengo 10 años esperando que mi hija cambie. Tengo esperando 10 años que Dios me conceda esto. Tengo 10 años esperando. Yo no sé qué estás esperando. Pero Santiago dice, no tienen porque no piden. Y la respuesta puede ser o que Dios no te escucha, que estoy seguro que sí te escucha, o que su respuesta es no. Y ahora, la gran pregunta que surge de esto es, ¿alguna vez le has preguntado a Dios
qué es lo que necesita cambiar en ti en lugar de tu alrededor. Y repito, ¿alguna vez le has preguntado a Dios qué es lo que necesita cambiar en ti en lugar de tu alrededor? Y a veces en medio de la prueba estamos enfocados en lo que ocurre a mi alrededor. Fue mi papá, fue mi mamá, fue mi tía, es esto que no llega. Y pasan los años y permanezco en el mismo lugar. Y aquí cabe esta pregunta. ¿Te has preguntado qué es lo que necesita cambiar en ti Dios en lugar de tu alrededor? Y yo entiendo que es difícil. Cuando yo me hago consciente que quizás no todo lo que me está ocurriendo o la prueba que he dilatado por años, cuando yo entiendo que no se debe solamente a lo externo, sino que puede haber una responsabilidad personal, algo que yo tengo que hacer, y ese algo puede ser perdonar, abrazar, conversar, ir al pasado, remover una conversación, yo entiendo que es difícil. Yo entiendo que es difícil, pero elige tu difícil. ¿Quieres permanecer por años en el mismo punto? Hace días hablaba con un amigo y me decía, estoy mal, Ludovic, estoy mal. ¿Pero qué te pasa? Estoy mal. Me involucré en unas relaciones y me hicieron acordar del abandono de mi papá y de mi mamá. Y tú dices, un hombre de 43 años, ojo, no estoy disminuyendo lo que él está sintiendo, pero un hombre de 43 años donde ya sus padres no están, ¿por qué te mantienes en el mismo sitio? ¿Tú no crees que hay algo que hay que cambiar en tu corazón? Porque insistes en echarle la culpa a los otros, que tuvieron una parte de la culpa, pero ya yo crecí. Hay una responsabilidad personal que Dios demanda de mí. Hay algo que yo tengo que hacer, pero insistimos en permanecer en el mismo lugar. Y la prueba, y pasan los años, y en el lugar donde me encuentro hoy no es el lugar donde quiero estar. Así que el desafío número 2 de esta serie quizás sea aceptar que hay algo que Dios quiere cambiar en ti para pasar esta prueba en lugar de tu alrededor. Y quiero explicártelo con esta gráfica. A ver, para los que son ingenieros acá, un plano cartesiano, eje X, eje Y, donde el eje X representa la duración de la prueba. Esa prueba por la que te has mantenido por años o en las que estás iniciando, no lo sé, pero representa la duración de la prueba. Y el eje Y o el eje de las abscisas es el eje de la percepción del dolor. Y digo percepción del dolor porque a veces magnificamos el dolor. ¿Por qué? Porque nos centramos en nosotros mismos. Le damos una dimensión al dolor, que sí está el dolor, pero por estar centrados en nosotros mismos tenemos una percepción errónea del dolor. Y cuando tú comienzas a considerar y decir, oye, sí, mira, hay algo que yo debo cambiar. Y ese algo que debo cambiar es sostener una conversación. Ese algo que debo cambiar es perdonar. Han pasado años y me mantengo en ese mismo lugar. Ese algo que yo debo cambiar es ir al pasado, es abrazar a mi hija, no lo sé. Cuando tú comienzas a considerar hacer esos cambios, dices, no, esto es muy difícil. Y decides permanecer igual. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo y el dolor incrementa. Pasa el tiempo y el dolor incrementa y es cuando llegamos al punto de quiebre. ¿Y qué es el punto de quiebre? Es ese punto donde el dolor por el cambio es mayor que tu dolor por permanecer igual. En otras palabras, sé que tengo que hacer algo. En otras palabras, sé que debo caminar hacia adelante porque Dios está demandando algo de mí, porque quiere cambiar mi corazón, pero decido permanecer igual. Y la respuesta es ¿por qué? Porque buscamos comodidad. Es más cómodo quedarme donde estoy. Es más cómodo creer que yo soy la víctima. Es más cómodo permanecer en el mismo sitio e insistir que la culpa la tienen los otros. Y te voy a decir cómo comenzamos a paliar todo ese conflicto interno que tengo, porque no te das cuenta
y la insatisfacción externa que tienes se debe a tu falta de comodidad interna. ¿No te das cuenta que eso que tú dices que es lo externo, que es culpa del otro, es la falta de comodidad interna que no estás buscando? Que no estás haciendo algo. Que Dios te está diciendo, haz algo, pero insistes en permanecer en el mismo lugar. Porque yo soy la víctima. Porque a mí fue que me dañaron. Y sí, todos los que estamos acá hemos sido heridos. Pero hay una responsabilidad de tu parte. Creciste. Y la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura. No se contamina con mis emociones. Es objetiva en medio de la prueba. Comprende la situación con mis padres. Comprende la situación con mi relación. Comprende la situación con mi hijo. Es objetiva. No se contamina. Y te voy a decir qué es lo que ocurre. Permaneces en el mismo sitio y comienzas a paliar esa incomodidad interna. ¿Y cómo la comienzas a paliar? Compensando. Y es donde tú ves personas adictas al trabajo, y es donde tú ves personas que quieren hacer mucho dinero, quieren verse bien, levantan una imagen de sí mismo, y eso está mal en sí mismo. No, maravilloso. Yo quiero tener dinero, yo quiero seguir creciendo, pero esa no es la respuesta, porque adormeces lo que tú sí necesitas hacer, porque adormeces eso que Dios te está diciendo que hagas para salir de esa prueba. Y cuando te das cuenta que ya esta compensación no hace efecto, comienzas a escapar. Comienzas a basar tu vida en los viajes, donde tú ves personas, necesito viajar, necesito viajar. Oye, sabroso, ¿verdad? Viajar, a quien no le gusta. Pero no puedes basar tu vida en eso. Adormeces. Cuando tienes una prueba, no compenses, no escapes. Haz tu parte. Y llegarás a un lugar mejor. Esa paz que estás buscando, esa tranquilidad, ese sosiego que buscas, depende muchas veces de ti. Y cuando ya te das cuenta que la compensación o el escape permaneces igual, el dolor va en aumento y tú sigues enmascarando porque no quieres, porque te mantienes en el mismo lugar, comienzas a medicarte. Y aquí en la medicación hay medicaciones buenas cuando viene de un profesional. Es maravilloso. Oye, mira, químicamente no estoy bien, estoy pasando por esto. Y eso está bien en momentos, pero no es la respuesta. No es la respuesta. No es lo que necesitas. Tú no necesitas medicarte. Por un tiempo quizás sí. Tú no necesitas los viajes para adormecer. Maravilloso viajar, pero no lo necesitas. Puedes vivir tranquilo sin los viajes. Tú no necesitas compensarte. Tú no necesitas demostrar nada. Maravilloso que tenga un dinero, una empresa. Pero eso por sí solo no te va a llevar al sitio donde tú sí quieres estar el día de hoy. Ahora bien, te voy a dar 3 claves para mirar hacia adentro. Partiendo del punto que se trata de mí, que Dios está demandando algo de mí para yo poder comenzar a salir de la prueba, yo te voy a dar 3 puntos para mirar hacia adentro. Y número 1, identifica por qué necesitas consuelo. ¿Cuál es la raíz de la incomodidad dentro de ti? No de las circunstancias a tu alrededor. Piensa por un momento. Aparta las circunstancias que están en medio del problema, de la prueba. Las circunstancias están, no las vamos a negar. Pero cuando tú apartas las circunstancias, cuando tú apartas que mi padre me abandonó, cuando tú apartas que me abandonaron, cuando tú apartas que mi hija está en esta situación, cuando tú apartas lo externo, hazte estas preguntas. ¿Cuál es la inseguridad
la insuficiencia, soledad, fracaso o alguna otra herida o bloqueo. ¿Qué estás intentando compensar? Y eso es mirar hacia adentro. Y quizás aquí vas a necesitar ayuda de algunos profesionales. Quizás acá vas a necesitar ayuda de una persona, de un mentor, de un consejero. Porque recuerda, la sabiduría de Dios es objetiva, necesita de otros. Necesita salirse de la emoción y del problema para comenzar a mirar objetivamente. Número 2, busca sanidad para tu herida. Hace un par de días también hablaba con un amigo y él me decía, Ludo, me sentía solo por mucho tiempo. Y cuando yo miraba el perfil de este hombre, yo decía, pero es que yo quiero estar allí. Me refiero, empresario, carros últimos modelos, una bella familia. Y cuando yo escuchaba que él me decía, me sentía solo, era como Dios diciéndome en ese momento a través de él, Ludovic, ese no es el camino soy yo. Y esa es la sanidad para tu herida. Lo que tú necesitas es Cristo. Lo que tú... El sanador para tu herida es Jesús. No son los viajes, no es el dinero, no es Netflix. Es maravilloso todo eso, pero cuando tengo a Cristo. Y lo último, persigue formas saludables de consuelo y normalmente no se encuentra afuera. Y Dios usa personas. Permítele a personas que se acerquen a ti. Cuéntale tu periodo de prueba. Él te va a dar un punto objetivo de la situación y probablemente te encamine, te guíe hacia esos próximos pasos. Y cierro con esto. En tiempos de crisis no buscamos sabiduría, buscamos alivio, porque las pruebas son incómodas. Lo entiendo, muy incómodas. Y no buscamos sabiduría. Queremos la respuesta. Lo quiero ya, quiero que esto pase. Pero la palabra de Dios dice, busca sabiduría. Y cuando buscas la sabiduría de Dios, vas a llegar al lugar donde necesitas estar. Y ese lugar es la paz. Para mí fue un gusto, amigos. Permítanme orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque hoy tú demandas algo de mí. Demandas esa responsabilidad de no permanecer en el pasado. Demandas esa responsabilidad de tener esa conversación, regresar al pasado, traerlo para sanar, Señor. Padre, hoy entiendo que el escape, la compensación, la medicación en sí mismo no me ayuda en nada. Adormece mi vida, adormece mi corazón, Dios. Pero hoy entiendo que el sanador eres tú, Señor. Que cuando yo recibo esa sabiduría que viene de ti, que es pura, que es objetiva, yo estoy atravesando la prueba contigo, Señor. Y lo maravilloso de todo esto, que luego de pasar una prueba, cuando tomo tu sabiduría, el resultado es algo hermoso, Señor. Tú estás interesado en mi carácter, no en mi comodidad, Señor. Porque al final de todo, al final de mi vida, yo no me voy a llevar mi comodidad. Yo me voy a llevar mi carácter. Y hoy permito, Señor, que tú sigas haciendo en mi corazón, en mi vida y en mi mente. Hoy permito, Señor, ayúdame a dar esos pasos necesarios. Y que yo pueda entender que no toda la prueba es por culpa de lo que está afuera. Muchas veces requiere algo de mí y es el cambio de mi corazón. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo en nuestro parte número 3.